de las causas de utilidad pública, pues yo pienso que quedó claro cuáles son los dos supuestos que en la misma artículo 27, párrafo segundo, que habla precisamente de la expropiación, enuncia definitivamente que deben de presentarse la causa de utilidad pública para que la autoridad administrativa competente sea la encargada de afectar la propiedad privada. Bueno, hicimos ayer un repaso de estas fracciones, bueno, que hablan precisamente de estos supuestos de causas de utilidad pública. Si aquí no hay ningún problema, entonces nos vamos a ir precisamente a ver la pregunta número 2 de nuestro cuestionario que ustedes seguramente tienen. Bueno, ya vimos la pregunta 1, es ¿qué objeto persigue la ley de expropiación? Bueno, hemos mencionado que persigue el interés público y que va a determinar, obviamente, los procedimientos, las modalidades y la ejecución de esta afectación de la propiedad privada. Todo esto ayer lo vimos, estuvimos comentando respecto de las causas de utilidad pública, pusimos algunas imágenes referentes a estas circunstancias que menciona el artículo primero en sus diferentes fracciones. Ahora nos vamos con la pregunta 2, es ¿quién emite la declaratoria de utilidad pública? Y esta la vamos a encontrar obviamente en el artículo segundo de la ley de expropiación, ¿verdad? Artículo segundo, párrafo primero de la ley de expropiación. ¿Quién quiere, por favor, leer este artículo segundo, párrafo primero, que da respuesta a esta pregunta? Por favor, adelante. ¿Quién quiere participar? Sí, maestra. Yo, Luis Daniel. Luis Daniel, adelante, si es tan amable. Artículo segundo. Para los casos de expropiación comprendidos en el artículo anterior, la Secretaría de Estado competente emitirá la declaratoria de utilidad pública conforme a lo siguiente. Hasta ahí. Es importante porque ustedes dirán, ay, la Secretaría de Estado competente. Y la primera pregunta que yo les haría, los que lo leyeron, ¿cuál sería la Secretaría competente de acuerdo con lo que ustedes me puedan referir? La pregunta sería, porque el artículo segundo que acaba de leer su compañero Luis Daniel, vamos, marca, dice, la Secretaría de Estado competente, ¿no? Y creo que yo al principio por ahí ya lo había explicado, la gente que entró en los primeros días, ahora después de esta cuestión que estamos hablando, ¿quién me puede responder? ¿Cuál es la autoridad competente? A ver, Luis Ángel, veo que tiene interés de participar, ¿no, Luis Ángel? Luis Ángel, ¿no? ¿Ya se arrepintió? Buenos días, es que acabo de entregar en la clase. Ok, niño. Es que había como aprovechado dije, los 5 minutos para ir por agua. Perdón. Bueno. Ok, a ver, aparte de Luis Daniel que está alzando su manita, ¿quién me puede hacer favor de decir cuál sería la Secretaría de Estado competente? Porque pues nos dejan igual, ¿no? O sea, cualquiera, ¿y cuál va a ser la Secretaría de Estado competente? Dímelo, por favor, contéstamelo. ¿Alguien me puede decir, chicos, de las personas que están ahorita ya aquí conectados conmigo? Bueno, le vamos a dar entonces el uso de la voz a Luis Daniel porque veo que por ahí como que se quedan en incógnita. Luis Daniel, adelante, por favor. Bien, maestra. Bueno, tengo entendido que la Secretaría competente, Sí, bueno, quien sí, va a emitir la declaratoria en principio de cuentas es el sí, Ejecutivo. Entonces, el sí, claro. Ejecutivo lo va a hacer por medio de sus secretarías. Ajá, Entonces, por secretarías de Estado, como lo dice aquí el artículo. Entonces, por ejemplo, si se va a expropiar un bien inmueble sí, para poder construir ahí una escuela, la ajá, Secretaría competente sería la Secretaría de Educación. exactamente, ¿verdad? Ese es un ejemplo, y así depende del giro o del uso que se le va a dar al inmueble, va a ser Al la fin Secretaría me sonó usted muy mercantilista, Luis Daniel, competente. ¿verdad? Efectivamente, va a depender para qué se va a usar, para qué se va a destinar ese bien, ¿verdad? Si el bien se va a destinar, porque ayer mencionábamos, recuerden ustedes, y esto no fue algo así fortuito, ya al estar leyendo las diferentes fracciones del artículo primero que nos hablan de las causas de utilidad pública, pudimos obviamente deducir que la expropiación no solamente va referida a afectar bienes inmuebles, que nosotros tenemos la idea siempre que hablamos de expropiación, ¿verdad? Tenemos idea de, es un inmueble,
pero ya ayer mencionábamos que los víveres, los alimentos, los medicamentos, etcétera, en épocas especiales, situaciones de emergencia, sí pueden afectar el Estado esos bienes muebles. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos que el caso que puse ayer de la casa de Frida Kahlo, la casa de Frida Kahlo no solamente, sino también se expropiaron todos los bienes muebles que estaban dentro de la casa de Frida Kahlo, obras de arte, la ambientación de la casa, los muebles en sí, porque la casa de Frida Kahlo hoy es un museo. Entonces, ahí ponemos un ejemplo que se está afectando para la secretaría competente, en este ejemplo de la casa de Frida Kahlo, bienes muebles, inmuebles, fue afectado, obviamente, y la Secretaría de Estado, a través de la cual el Ejecutivo va a afectar el inmueble, quien va a integrar y va a tramitar dicho expediente expropiatorio, va a ser en este caso la Secretaría de Cultura. Tal vez en aquella época, cuando realmente se expropió, que no fue actual, pues no existía la Secretaría de Cultura, pero sí esas atribuciones le correspondían a la Secretaría de Educación Pública, porque Educación Pública es la que tenía todas estas facultades que hoy están integrando a la Secretaría de Cultura. Pero si hoy se estuviera expropiando la casa de Frida Kahlo en este momento que estamos, que ya está vigente y que ya está, en este caso, la Secretaría de Cultura, se creó la Secretaría de Cultura, entonces, hoy, si en este momento se llevara a cabo esa expropiación, entonces va a depender, como lo dijo muy bien Luis Daniel, el uso que se le vaya a dar, y de acuerdo con va a entrar la competencia de la secretaría que sea afín al uso para el cual se va a destinar dicho bien inmueble o mueble. Entonces, ahí estamos contestando cuál sería la Secretaría de Estado competente, ¿ok? Ahora, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de nuestro cuestionario es... entonces, ¿quién emite la declaratoria de utilidad pública? Ya nos quedó claro, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría que, de acuerdo con el uso que se vaya a dar a ese bien mueble o inmueble, ¿verdad? Será la que corresponda la tramitación, obviamente, y la declaratoria de utilidad pública. Perfecto. Ahora bien, pregunta 3, ¿cómo se va a acreditar las causas de utilidad pública? Lo encontramos en la fracción primera del artículo 2 de nuestra ley. ¿Quién la quiere leer, por favor? Sí, profesora. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? César. César. Adelante, César, si eres tan amable. Sí. Ok, dice, fracción primera, la causa de utilidad pública se acreditará con base en los dictámenes técnicos correspondientes. Hasta ahí. Entonces, ahí nosotros estamos dándonos cuenta, de acuerdo con la lectura que vamos dando a este cuestionario, que previa a la declaratoria de utilidad pública, la secretaría que va a tramitar el expediente, es necesario que para que se justifique que existe la causa de utilidad pública, se hagan, obviamente, peritajes, ¿verdad? Técnicos, en este caso, se hagan estudios para valorar si realmente ese bien que se va a expropiar encuadra perfectamente bien en esa causa de utilidad pública. No puede, recuerden que la autoridad está obligada a tener que en este caso, fundar y motivar su acto de autoridad. No puede nada más decir, este terreno me gusta y aquí puedo construir el hospital o la escuela o ampliar la carrera. No es que te guste, tienes que sustentar, que tienes que fundamentar realmente con estudios técnicos que acrediten que realmente ese bien que se va a expropiar tiene las características idóneas desde todas las perspectivas, si es el caso de una construcción, el uso de suelo es pertinente, etcétera, para poderse determinar la afectación que se va a hacer de ese bien. En el ejemplo que estoy poniendo, pues lógicamente estoy diciendo construcción, pues es un bien inmueble. Entonces, es interesante darse cuenta que no nada más es yo emito la declaratoria, no, previa a la declaratoria de utilidad pública, se tiene que hacer los estudios
técnicos correspondientes para que después la autoridad tenga ese fundamento, ese sustento, ¿verdad? Para determinar que efectivamente ese bien es idóneo y tiene las características y encuadra perfectamente en las diferentes fracciones que marca el artículo primero de nuestra ley de expropiación. Es importante esto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que me quieran formular el grupo? Jóvenes. No, profesor. ¿Seguro, Irving? Ok, gracias, Irving. No, yo tengo una pregunta. Ah, perdón. No, sí. Yo decía que me decía que estaba claro todo. Adelante, Irving, adelante, por favor. La persona a la que se le va a expropiar el terreno también puede utilizar este criterio y ofrecer dictámenes técnicos que demuestren Irving, que no es viable. Exacto, porque fíjese, Irving, que ahorita estamos haciendo como contestando el cuestionario, pero ya que me pregunta y me formula esta interrogante, tendré que decirle que una vez que ya se hizo por parte de la autoridad previo a la declaratoria de utilidad pública, porque es interesante decir que todo el procedimiento expropiatorio, si yo lo quiero ver así de manera general, se divide en dos grandes etapas o fases. La primera es la declaratoria y la segunda ya es en sí la declaratoria del decreto expropiatorio. Esas son las dos etapas. Por eso, una vez que la autoridad ya hizo los estudios o los dictámenes técnicos que estamos mencionando, entonces ya está en posibilidad de emitir la declaratoria, ¿sí? Y de tenerla que darle difusión, publicarlo. Ese es un principio que rige todo procedimiento administrativo, la publicidad, ¿verdad? Darle publicidad a su acto de autoridad. Y a eso vamos a ver que tiene que publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, tiene además que publicarlo en alguno de los diarios de mayor circulación del lugar donde esté ubicado el inmueble, y aparte tiene que notificárselo al titular del bien o derecho expropiado. ¿Para qué se le va a notificar el bien? Precisamente para poder que él pueda manifestar y alegar lo que a su derecho le convenga. Y en esa etapa hay una etapa de ofrecimientos, obviamente, de pruebas, en donde también el particular titular de ese derecho puede realizar sus propios estudios técnicos, peritajes, para demostrar a la autoridad que no es cierto el dictamen que ella está teniendo como sustento a su declaratoria de utilidad pública. Porque, ojo, Irving, no estoy hablando ya del decreto expropiatorio, es declaratoria de utilidad pública. Te estoy avisando, ¿verdad?, que está afectada tu inmueble por una declaratoria, porque cuando ya el decreto se confirma, Irving, ya no hay posibilidad. Si después de esta audiencia y de ese derecho que tiene de seguridad jurídica el particular no lo ejerce, ¿verdad?, pues ya después se evita el decreto expropiatorio y ahí ya no hay posibilidad de poder echar abajo esa causa de utilidad pública. Titular del derecho considere que no lo existe, Irving. Ok, profesora, así me quedó muy claro. Muchas gracias. De nada. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta? Por eso es importante ir leyendo. Sí es importante, bueno, me da gusto que ustedes me pregunten, y más adelante los cuadros que tengo van a reforzar esto que estamos comentando de nuestro cuestionario, ¿ok? Ahora nos vamos a la pregunta siguiente. La pregunta siguiente es ¿dónde se publica, la pregunta 4, la declaratoria de utilidad pública? ¿A quién se le debe notificar personalmente? ¿Y qué sucede cuando la autoridad que va a tramitar este procedimiento ignora dónde reside el titular del bien o derecho expropiado? Todo esto lo vamos a encontrar obviamente en el artículo 2, desde la fracción segunda, ¿verdad? Y también párrafo 2. ¿Quién lo quiere o quién me puede hacer favor de leerlo? Adelante. Yo, ¿Quién es yo? Eric Roberto. Eric, ok, Eric, adelante. Sí, como mencionabas en el artículo 2, la fracción segunda, dice, la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso, en un diario de la localidad de que se trate, y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados. Ajá. En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien su domicilio o localización, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación,
misma que deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la primera publicación. Ok, perfecto. Entonces ahí estamos viendo que uno de los principios que ya cuando revisamos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice que uno de los principios que rija todo procedimiento es la publicidad. Es decir, es necesario que tu autoridad no solamente emitas la declaratoria, sino también esa declaratoria de utilidad pública es un acto administrativo. Es un acto administrativo porque es la manifestación unilateral de la voluntad de la autoridad administrativa, ¿verdad? Que va dirigida hacia el particular, que es el titular de ese bien que se va a afectar. Entonces, es necesario que tu autoridad, obviamente, des a conocer tu acto de autoridad. ¿Y cuál es el medio legal que tiene toda autoridad? Pues es el Diario Oficial de la Federación. Por eso se dice que la autoridad administrativa, la Secretaría de Estado competente, deberá publicar esa declaratoria en el Diario Oficial de la Federación y aparte está en el diario de mayor circulación de la localidad. ¿De cuál localidad? Pues de la localidad donde se está ubicado el inmueble, ¿verdad? Y aparte, obviamente, se le debe notificar personalmente al titular de ese bien o derecho que se está afectando. Entonces ya dice, ¿y qué pasa si la autoridad no conoce o ignora el domicilio o donde reside el titular? Porque a veces el titular reside en otro lugar y no necesariamente en el bien que se va a afectar, ¿no? Y entonces, pues automáticamente está ahí la laguna, que en un momento, o la interrogante, la misma ley lo está contestando. Dice, pues entonces, en ese caso, tu autoridad deberás hacer una segunda publicación. ¿En dónde? Pues en el Diario Oficial de la Federación, pero tienes que esperar de la primera publicación en el diario a la segunda, tienen que haber transcurrido dentro de 5 días hábiles siguientes a la primera publicación. Eso es muy importante para que no haya de que ahorita uno y mañana el otro. No, hay que dar oportunidad a que a lo mejor la persona, pues obviamente, se entera a través del Diario Oficial de la Federación, porque no se le clasificación y automáticamente empieza a comparecer. Entonces, es importante esto, jóvenes, para evitar cuestiones de que haya lagunas y aquí pues la misma ley está supliendo esa laguna en relación a esta situación de no la autoridad conocer el domicilio de quien, del titular o bien expropiado. Ok, creo que ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Escucho. Hello. No, profesora. Profesora, está claro. Bueno, espero. Quiero Todo a mis claro. alumnos que me digan sí o no. Ok, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué plazo? Ahora sí, ya te notifiqué, ¿verdad? Ahora, ¿qué plazo voy a tener yo, titular del bien afectado, para, como Erwin decía, a ver, maestra, ya el otro hizo su dictamen y ya con eso nos quedamos? No, yo tengo mi derecho, el derecho de seguridad jurídica, garantía de seguridad jurídica que nos marca la Constitución, para que toda autoridad pueda afectar, ¿verdad?, los derechos de cualquier persona, pues tienes que darle el derecho a que pueda, obviamente, alegar, ¿verdad? Y entonces vemos cómo en la pregunta número 5 establece la pregunta, ¿qué plazos van a tener los titulares de los bienes expropiados o los interesados? Pues lógicamente tendrá que para manifestar lo que a su derecho le convenga y presentar pruebas. Lo tenemos en la fracción tercera de este artículo segundo que todavía seguimos revisando. Fracción tercera, ¿quién la quiere leer, por favor? Yo, profesor. ¿Quién es yo, niña? Dime. Fabiola. Fabiola, órale, Fabiola, adelante, por favor. Dice fracción 3. Los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación para manifestar ante la Secretaría de Estado correspondiente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes. Ahí está lo que me preguntaba Irving, ¿verdad? Decir, yo no puedo, autoridad, dejarte en estado de indefensión. Entonces te doy tu derecho a que te manifiestes, tu derecho a que presentes pruebas. Y en esas pruebas, pues como la autoridad hizo un dictamen técnico, pues tú también tienes que hacer tu dictamen técnico con tus peritos para ofrecerlas en el momento, obviamente, ¿verdad?, de que la autoridad, después de que tú presentes estas pruebas y alegues por escrito, obviamente, lo que tú consideres que se está violentando, pueda después
darse la audiencia, ¿verdad? Va a haber una audiencia para desahogar, obviamente, esas pruebas que ofrece ¿quién? El particular, ¿verdad? Titular del bien o derecho expropiado. Es importante ir marcando los plazos, señores, porque muchas veces el alumno dice, yo pregunto, por ejemplo, en el examen, ¿no? A ver, ¿cuál plazo tiene tiene el particular para poder manifestar ante la Secretaría competente, sí, lo que a su derecho convenga en el procedimiento y etapa de la declaratoria de utilidad pública? Y todos dicen, 15 días. Y nada más dicen 15 días. A ver, abogado. Si tú eres abogado, tú tienes que decirme no solo 15 días. Aquí la ley está diciendo hábiles, porque a diferencia de materia penal, que son días naturales, aquí son hábiles. Esa es una. Dos, lo más importante de los plazos es no es que tú sepas cuántos días son, sino a partir de cuándo los vas a empezar a contabilizar. Porque si no, te dan palo, como dicen de alguna manera muy coloquial los litigantes. Y te dan palo porque ya, si tú dices 15 días a partir de cuándo. Y la ley está diciendo aquí, 15 días contados a partir del mismo día que te hicieron la notificación si fue personal. Pero si no fue personal porque tuvieron que hacer una segunda publicación en el diario porque no conocieron tu domicilio, entonces 15 días a partir de que se publicó por segunda vez esa declaratoria, ¿en dónde? En el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Porque el día del examen, eso es lo que quiero que me puntualicen, señores. Ajá, no quiero que 15 días, ay maestra, si está bien así, no. Tú, si fueras una persona que no fuera abogado, estudiante de derecho, pues sí, te podría permitir esa situación así muy vaga, pero tú tienes futuro profesionista de licenciatura en Derecho, lo más importante es no saberte los números de días, del plazo o del término, sino a partir de cuándo los vas a contar. Entonces, por eso ya desde ahorita, póngale por ahí con un asterisco. Ojo, tengo que saber a partir de cuándo lo voy a contabilizar. Ojo, ¿hay alguna duda hasta aquí, chicos? Por favor, pregunto. No, maestra. No, maestra. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Ya dijimos el plazo para que yo particular pueda manifestar y ofrecer pruebas ante la autoridad que está llevando Secretaría de Estado competente. Ahora, una vez que ya se recepcionaron esas pruebas y el escrito del particular, ahora plazo para que la autoridad, Secretaría de Estado competente, vaya a citar a la audiencia para que se desahoguen las pruebas que ya fueron ofrecidas y luego viene la siguiente pregunta, plazo para que se presenten los alegatos en forma escrita. Aquí podemos darnos cuenta ya desde entrada que en materia administrativa todo es escrito, todavía no hay oralidad. Artículo 2, fracción cuarta. ¿Quién la quiere leer? Yo, profesora. A ver, yo profesora, ¿quién es yo profesora? ¿A quién es yo profesora? Karen. Karen, a ver, Karen, por favor, adelante, fracción cuarta, Karen. Areli. Areli, perdón. Es que me dijeron Karen y luego yo dije, bueno, ok, a ver, Areli, adelante. Fracción cuarta. Sí, dice fracción cuarta. En su caso, la autoridad citará una audiencia para el desahogo de pruebas, misma que deberá verificarse dentro de los 8 días hábiles siguientes a la recepción de las manifestaciones a que se refiere el párrafo anterior. Concluida dicha audiencia, se otorgará un plazo de 3 días hábiles. ¿Para qué? Para presentar alegatos de manera escrita. Ok, ahí estamos viendo, entonces, yo ya presenté mis escritos donde me estoy inconformando y estoy presentando las pruebas pertinentes. Una vez que ya las ingresé, entonces la autoridad me va a citar a una audiencia que deberá verificarse dentro de los 8 días hábiles siguientes, ojo, a que se recibieron el escrito donde manifestó, o se está manifestando el titular del bien expropiado y está ofreciendo pruebas dentro de los 8 días hábiles. No significa que tiene que agotar los 8. Dentro de los 8 días hábiles siguientes a que tu autoridad recibiste el escrito donde se manifiesta el titular del bien expropiado y obviamente ofrece las pruebas que tienen hasta 8 días siguientes para citar a la audiencia del desahogo
de las pruebas. Una vez que se concluya o se haya celebrado la audiencia, se le va a conceder ¿a quién? Al titular del bien o derecho expropiado un plazo de hasta 3 días hábiles, 3 días contados siguientes a que se celebró la audiencia. ¿Para qué? Para que pueda presentar sus alegatos por escrito. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, señores? Pregunto, hello. Ay, se me mueren de pronto. Estamos bien, profesora, gracias. Perfecto. No, hasta el momento todo claro. Perfecto. Entonces nos vamos ahora a la pregunta 7, ¿sí? Ahí vamos. ¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad para emitir ya la resolución en esta etapa? Ya notificaste, ya ¿cómo se llama? Se presentó el titular del bien expropiado, se está manifestando, está haciendo llegar su escrito, ¿verdad? Sus manifestaciones y sus pruebas, ya citaste a la audiencia, ¿verdad? Para desahogar esas pruebas, y finalmente ya le dices el tiempo para presentar alegatos, ¿sí? Ahora, tú como autoridad que emitir tu resolución de esta primera fase, que es la declaratoria de utilidad pública. Entonces, ahí vamos a tener que checar qué plazo tiene la autoridad para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo la misma ley. Confirmar es que queda exacta la afectación de declaratoria. Modificar, bueno, ¿qué crees? El terreno sí, pero no las dimensiones. ¿Por qué? Porque tienes que disminuirme, pasa a construir esto, entonces no se acredita que me debas expropiar todo el terreno. El terreno es muy grande para la construcción u obra que tú vas a realizar. Entonces, se puede modificar la declaratoria en cuanto a las circunstancias del bien. O en su defecto, yo te pude demostrar que el terreno no es idóneo para esa obra que vas a construir. Se revoca la declaratoria. Aquí hay 3 posturas que la ley está diciendo. Confirmas, modificas o revocas. No hay de otra. Esa declaratoria. Vámonos. ¿A qué artículo? A ver, abogado, los que me están escuchando, ¿en qué artículo está? Hello. En el artículo 2, fracción quinta. Fracción quinta. A ver, ¿qué dice? Por favor, compañera. Dice que presentados los alegatos o transcurrido el plazo para ellos sin que se presentaren, la autoridad contará con un plazo de 10 días hábiles para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública. Entonces, 10 días hábiles posteriores a que concluyó el periodo de alegatos del titular. Los hayas presentado o no los hayas presentado, la autoridad tiene la obligación de que transcurran los 3 precisamente días para que ella los haya presentado. Y después de esos 3 días, entonces tienes a un plazo de hasta 10 días hábiles para emitir la resolución. Y la resolución que tú des a esta primera etapa de la declaratoria, va a ir en 3 sentidos. O confirmas, o modificas, o revocas, pero no pueden ser las 3, o una, la otra, ¿sí? O cualquiera de estas mencionadas. Ok, bien, ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Ok, ¿qué medios, pregunta 8, qué medios de impugnación proceden contra la resolución de esta etapa de la declaratoria de utilidad pública? Lo encontramos ¿en qué fracción? En la fracción número 6. 6. ¿Quién me quiere hacer favor de leerlo? Yo. ¿Quién es yo? García Galindo. García Galindo. Ok, García Galindo, adelante. La fracción 7 dice, la resolución a que se refiere la fracción anterior... No es la 7, es la 6, Galindo. La 6. Se me fue el... Bueno, la resolución a que se refiere la fracción anterior no admitirá recurso administrativo alguno y solamente podrá ser impugnada a través de juicio de amparo. Ojo, interesante esto, lo cual implica que ustedes ya vieron en Derecho Administrativo 1, cuando nosotros mencionábamos los medios legales de impugnación que tiene todo particular en contra de un acto de autoridad.
Sabemos que el procedimiento administrativo en sí, fíjense, yo estoy calificando extraordinarios ahorita, y cómo me molesta que estamos hablando del procedimiento administrativo, y ¿saben cómo me ponen los chicos en las respuestas? El demandante. Óyeme, todavía no estoy en el contencioso administrativo, estoy en el procedimiento administrativo. ¿Cómo me puedes hablar de una figura de demandante si apenas estás dando el procedimiento que va a dar administrativo? Ahí no hay demandante, ahí hay, en este caso, titular. Por ejemplo, en este procedimiento podemos hablar del promovente, ¿verdad? Del peticionario, que es otro término que utiliza la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero no me hables de demandante, ¿verdad? Pero finalmente el procedimiento administrativo le da oportunidad, antes de que se agote, si tú no estás conforme, puedes interponer recursos administrativos. Pero en este caso, en este procedimiento, que es el de la etapa de la declaratoria de utilidad pública, la ley está diciendo, no hay recurso administrativo, no admite recurso administrativo. Y ustedes dicen, ay, entonces me voy a quedar en estado de indefensión. No, porque la misma ley está diciendo, no hay recurso, pero sí puedes interponer el amparo, el juicio de amparo. Y el juicio de amparo no es recurso. El juicio de amparo es un juicio legalmente intentado, un proceso legalmente intentado para recuperar en el goce de la autoridad. Ojo, entonces el juicio de amparo no es recurso, es un juicio, ya lo están diciendo, entonces no hay recurso administrativo, pero sí puedes defenderte y a través del amparo. Ok, vámonos con la siguiente pregunta, si es que no hay dudas en relación a lo que estamos comentando. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué medio de impugnación? La 9, ¿cuál es el plazo que tiene el Ejecutivo Federal para decretar la expropiación después de haberse emitido la resolución, ¿verdad? En caso de inconformidad. Artículo 2, fracción séptima. ¿Quién la quiere leer, por favor? Yo, Irving. A ver, Irving. Sí, por favor, Irving. Fracción 7. El Ejecutivo Federal deberá decretar la expropiación a que se refiere el artículo 4 de esta ley dentro de los 30 días hábiles siguientes a que se haya dictado la resolución señalada en la fracción 5 que antecede. Transcurrido el plazo sin que se haya emitido el decreto respectivo, la declaratoria de utilidad pública quedará sin efectos. En caso de que se interponga el juicio de amparo, se interrumpirá el plazo a que se refiere esta fracción hasta en tanto se dicte resolución en el mismo. Ok, entonces, fíjense bien. Hay varios supuestos. El Ejecutivo, ya no está diciendo la Secretaría, ojo, porque el trámite, la integración del expediente, sí trabaja la Secretaría de Estado competente, pero quien tiene que emitir ya el decreto de expropiación ya no va a ser la Secretaría, va a ser el presidente, el Ejecutivo Federal. Él va a tener que emitir el decreto. Y entonces la ley está marcando que deberá hacerlo dentro de los 30 días hábiles siguientes a que la Secretaría haya emitido la resolución, donde confirmó, modificó o revocó. Pero si ya revocó, si ya modificó, solamente puede, obviamente, emitirse el decreto expropiatorio. Cuando hay revocación, no. ¿Por qué? Porque ya se echó abajo la declaratoria, ya no hay el sustento para pasar al decreto, en este caso, expropiatorio. ¿En qué caso solamente se puede dar el decreto expropiatorio? Solo cuando se haya confirmado la declaratoria de utilidad pública o en su defecto se haya hecho una modificación, pero subsista la sustancia, la esencia de la declaratoria de utilidad pública. Solamente en esos casos puede emitir el Ejecutivo el decreto expropiatorio y tiene hasta 30 días hábiles siguientes a que la Secretaría competente haya emitido esta resolución. Si transcurren los 30 días hábiles y el Ejecutivo no emite, obviamente, el decreto expropiatorio, pues ¿qué viene? ¿Qué pasa? Pues entonces esa declaratoria de utilidad pública quedará sin efectos y obviamente no podrá afectarse la propiedad privada, ¿sí? Entonces dice, en caso de que ya se haya interpuesto el juicio de amparo, pues interrumpe automáticamente este plazo que está mencionando el artículo séptimo, perdón, la fracción séptima de este artículo segundo que estamos obviamente
comentando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Escucho. Hello. Sí, yo, profesora, tengo una A duda. ver, ok, adelante. ¿Quién me dice que tiene la duda? Irving. Valeria. A ver, Irving. Bueno, primero Valeria, adelante. Ok, gracias, caballero. Valeria. Gracias. Solo quería saber cómo se llama correctamente en vez de demandado la persona que promueve el acto administrativo. Bueno, fíjate que si tú te lees la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, te utiliza los términos técnicos de promovente o peticionario, Valeria. ¿Sí? Muy amable, profesora. No es gracias. demandante, porque no estamos todavía en un procedimiento contencioso. Cuando nosotros pasamos del procedimiento administrativo al procedimiento contencioso, ahí sí ya puedes hablar de demandado y demandante. Pero aquí todavía no estoy peleando con la autoridad, apenas va a emitir el acto, ¿verdad? Y ya cuando yo lo demando, entonces ya me voy a contencioso, o en el juicio de amparo ya puedes hablar, obviamente, de demandado y demandante. Pero en el procedimiento liso y llano, procedimiento administrativo liso y llano, no puedes hablar de demandante. Por eso cuando yo reviso los exámenes extraordinarios y me ponen demandante, oye, te estoy diciendo, ¿qué debe contener el escrito que presenta el peticionario al inicio del procedimiento? Y luego me pone nombre del demandante. Oye, no concuerda la resolución, si apenas va a emitir el acto. O sea, no hay ninguna resolución que estás impugnando, todavía no surge el acto de autoridad y tú ya está ya diciendo que en ese escrito vas a presentar la resolución. Oye, como que no me cuadra. Una gente que está en el extraordinario, yo digo, a ver, ¿qué les pasa, jóvenes? Por eso aquí en administrativo debemos aclarar nuestras dudas. No es que yo me enoje, sino que yo quiero que ustedes me entiendan que somos estudiantes de derechos y debemos utilizar los términos correctos, ¿verdad? De acuerdo con el procedimiento o proceso que se esté realizando, ¿ok? Gracias, Valeria. ¿Alguna otra duda, Gracias a usted, profesora. Ok, ahora sí. No, gracias. Sí, Irving, adelante. Sí, gracias. Cuando yo estaba en preparatoria, tuve clases de Derecho y la profesora nos contó un caso de expropiación, que querían construir una avenida y expropiaron todas las casas que estorbaban para la avenida, y una sola casa se fue al juicio de amparo. Ajá. Y nos comentó la profesora que en cuanto les rechazaban su amparo, volvían a meter otro, y así se la pasaron, creo que como 3 meses, y en esos 3 meses pidieron una modificación al proyecto para aumentar el valor del inmueble. ¿Eso es posible o simplemente fue una de esas chicanas que comparten luego los abogados? Bueno, ay, pues es que realmente habría que checar cuáles fueron, me lo expresa de una manera así rápida, pero habría que ver cuál fue los argumentos que ofrecieron los titulares de ese bien que usted menciona para ver por qué las mismas, primero admitían el amparo y por lo tanto, al admitir el amparo, también la juez de distrito ordenaba la suspensión del acto reclamado. Habría que ver esas circunstancias, ¿no? Para poder determinar cuál era la estrategia que estaba realizando. Pues no sé si el mismo titular o su aportaciones primero, porque no puedo así de una manera muy general, pues obviamente sabemos que desgraciadamente en el ser, no en el deber ser del derecho, pues muchos abogados tienen desgraciadamente formas muy pues no correctas para poder realizar esa situación de que no se le afectara el inmueble. Es importante tomar en cuenta, Irving, que en la primera etapa que hace un momento usted me preguntó, ahí sí puedo presentar dictámenes técnicos porque todavía no se emite el decreto expropiatorio, Irving. Pero si ya se confirmó la declaratoria y se pasa a la segunda etapa que yo estoy mencionando, del decreto expropiatorio, ya contra el decreto expropiatorio, cuando ya se emitió, Irving, ya lo único que procede es que inconformarme sobre el monto de la indemnización. Y en el monto, en el monto de la indemnización, ahí sí la ley de expropiación dice que deberá ventilarse ante un juzgado, es decir, ante el Poder Judicial, ya no ante una autoridad administrativa. Ajá. Y entonces, ahí, en ese procedimiento judicial, ante un juez, el juez va a decir, a ver, partes, la autoridad que es expropiante, tú vas a presentar tu perito, tu particular vas a nombrar el tuyo, y entre los dos, de común acuerdo, nombren al tercer perito en discordia.
y vienen los peritajes de cada una de las partes, y si se ponen de acuerdo, pues ya el juez emite ya el monto de la indemnización. Si no se ponen de acuerdo, van con el criterio del tercer perito en discordia. Entonces, hay un procedimiento judicial, Irving, pero como dije, en la segunda etapa, cuando ya se emitió el decreto expropiatorio, Irving, ¿ok? Ok, muchas gracias, profesora. Pues lo reviso y si tengo la oportunidad de recabar más datos del ejemplo, pues se los comparto luego. Ándele, bueno, gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Entonces, vámonos con la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta que fue la número... ok, la pregunta número 10, ¿cierto? Jovencitos hermosos, es ¿quién es competente para integrar y tramitar el expediente expropiatorio? ¿Ok? Esto implica, porque ustedes van a decir, a ver, maestra, esto ya lo vimos en la declaratoria, sí, pero la otra era la declaratoria, ahora es el decreto expropiatorio. ¿Quién va a tramitar e integrar el expediente cuando ya se emitió el decreto expropiatorio? Entonces, esto viene en el artículo 3º, párrafo 1. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Luis Antonio. Yo, profesora. A ver, es que escuché primero a Luis Antonio. Por favor, Luis Antonio, adelante. Ok, artículo 3º. La Secretaría de Estado competente integrará y tramitará el expediente respectivo. Ajá, entonces volvemos a repetir. Probablemente muchos digan, ay, entonces el artículo 3º, profesora, es idéntico, ¿verdad?, a el artículo anteriormente donde se dice que la autoridad que debe tramitar e integrar el expediente sobre la declaratoria es la Secretaría de Estado competente. Entonces aquí volvemos a repetir, bueno, que es obviamente la Secretaría de Estado que sea facultada de acuerdo con el uso que se le vaya a dar a dicho inmueble. Entonces, no solamente para la declaratoria, sino también para la cuestión del decreto expropiatorio, para ambas, ¿ok? Entonces, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la encontramos, obviamente, ¿qué requisito es indispensable, la 11, para que proceda la expropiación? Artículo 4º, párrafo 1. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo, profesora. Karen. Adelante, por favor, compañera. ¿Quién es yo, profesora? Karen. Karen. Ahora sí, Karen. Adelante. Artículo 4º. Procederá a la expropiación previa declaración de utilidad pública a que se refiere el artículo anterior. Ok, entonces, estamos diciendo propiamente que para que pueda darse el decreto expropiatorio, es importante que previa se haya confirmado la declaratoria de utilidad pública. Si no se ha confirmado, pues obviamente no se justificaría que se haya emitido el decreto expropiatorio. ¿Ok? Bien, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿verdad?, es 12. ¿A través de qué instrumento jurídico se hace la declaratoria de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio, y en dónde se debe publicar esta declaratoria de expropiación, ocupación o limitación de dominio? Y lo encontramos en el artículo 4º, párrafo 2. ¿Quién lo quiere hacerme favor de leer? Yo, profesora. Adelante, ¿quién es yo, profesora? López Díaz. López Díaz, gracias, adelante. Dice, la declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio se hará mediante el decreto del Ejecutivo Federal que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, fíjense bien, interesante, vamos viendo cómo se unifica en materia administrativa. Todo acto de autoridad debe darse publicidad. Principio de publicidad. ¿Qué significa el principio de publicidad? Significa que yo, autoridad, estoy obligada a darle difusión a que el particular o los particulares, los ciudadanos, sepan, conozcan, ¿verdad?, mi acto de autoridad. Y entonces, pues precisamente dice que ese decreto que emita el Ejecutivo Federal deberá, obviamente, de dársele difusión a través del medio de publicidad oficial que tiene el gobierno, que es el Diario Oficial de la Federación. Ok,
Creo que no hay ninguna pregunta, son poco simples estas preguntas y vámonos a la siguiente pregunta, que es, ¿a quiénes se les debe notificar ese decreto expropiatorio? Porque ya no es la declaratoria de utilidad pública, ya es el decreto expropiatorio. Y esto lo encontramos en el párrafo tercero de este mismo artículo cuarto que estamos revisando. ¿Quién quiere leerlo? Yo, profesora, Ana Laura Bien. Gaona. Ana Laura Gaona. Ok, por favor. Párrafo tercero. Los propietarios e interesados legítimos de los bienes y derechos que podrían resultar afectados serán notificados personalmente del decreto respectivo, así como del avalúo en que se fije el monto de la indemnización. Ok, importante esto porque también estamos mencionando que la misma ley está diciendo, no tienes obligación, aparte de publicarlo en el diario, notifica personalmente. Yo creo que esa también es una característica muy importante del procedimiento, las notificaciones personales, ¿no? Entonces tendrás que notificar personalmente de ese decreto al titular, propietario o interesado legítimo de esos bienes, ¿verdad? Así como ya se confirmó la declaratoria, aquí ya no es que tengas que hacer peritajes, aquí se va a notificar no solamente el decreto, sino también el avalúo que realiza el gobierno, en este caso, donde se está determinando el monto de lo que se le va a pagar al titular propietario, ¿verdad?, de indemnización. Entonces, por eso yo le decía Irving hace un momento, en esta segunda etapa del procedimiento, ya lo único que vas a poder pelear es el monto. Ya no vas a poder pelear que el inmueble no tiene las características, eso ya lo peleaste en la declaratoria. Aquí nada más vas a tener que alegar sobre el monto de lo que te va a pagar la autoridad. Entonces, importante esto para que lo vayan ustedes poniendo las diferencias entre la fase de la declaratoria de utilidad pública y la fase del decreto que es expropiatorio. ¿Queda claro? Ok, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es plazo para que se pueda efectuar esa notificación personal y qué sucede cuando, igual que en la declaratoria, no conoce la autoridad donde reside el interesado, ¿verdad? O en este caso, la persona que esté legalmente interesada en ese procedimiento. Párrafo cuarto, artículo cuarto de nuestra ley de expropiación. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profesora. ¿Quién es yo? A ver, ¿quién fue la primera? Yo, a ver, Fernanda Morales. ¿Cómo? Fernanda Morales. Ah, Fernandita Morales. Ok, Fernanda, por favor, adelante. La notificación se hará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de publicación del decreto. En caso de que no pudiera notificarse personalmente, por ignorarse quiénes son las personas o su domicilio o localización, surtirá los mismos efectos una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la primera publicación. Pues ustedes se pueden ir dando cuenta que los mismos plazos que se dan aquí para el decreto expropiatorio, para la notificación o para cuando no se conoce el domicilio del interesado, son exactamente los mismos plazos que se manejaron en la declaratoria, ¿sí? Entonces, pero es importante que, como lo dije hace un momento, tengan ustedes claros a partir de cuándo se van a contabilizar esos días. Eso es muy importante, porque eso lo voy a preguntar en el examen, y lo estoy diciendo enfáticamente. Aquel que además ponga 15 días, qué bonito, perfecto, pero está incorrecto. Por lo tanto, ya desde este momento lo estoy diciendo. Vámonos con la siguiente pregunta, si no hay ninguna duda sobre este punto. Yo creo que está muy claro, el procedimiento es muy sencillo, bueno, considero yo. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta, 15. ¿Cuál es el plazo para que el interesado acuda al procedimiento judicial en caso de que no esté conforme con el monto de la indemnización? ¿Y cuál es el objeto de ese procedimiento? Lo encontramos en el artículo 5, párrafos primero y segundo de la ley de expropiación que estamos obviamente revisando. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo, profesora. ¿Quién es, profesora? Erika Rubio. Erika Rubio. Ok, Erika, adelante.
Artículo 5. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del decreto correspondiente, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la presente ley. El único objeto de procedimiento a que se refiere el párrafo anterior será controvertir, el monto de la indemnización y, a su caso, exigir el pago de daños y perjuicios. Ahí está. Importante esto. Fíjense, entonces la ley dice, en esta segunda etapa del procedimiento, que es el decreto expropiatorio, en esta segunda etapa ya lo único que vas a tener que alegar o vas a poder alegar es que no estás de acuerdo con lo que te va a pagar la autoridad de indemnización. Y lo vas a hacer ante un procedimiento por la vía judicial, ya no es ante la vía administrativa. Sí. Y por eso, bueno, pues aquí ya más adelante vamos a ver cuál es ese procedimiento. Pues obviamente lo que decía hace un momento que yo explicaba de manera rápida, ¿no? Juez, entonces, la inconformidad de la persona que obviamente se está inconformando respecto del monto de la indemnización, y vas a tener como contraparte ¿a quién? Pues a la autoridad expropiante que ya presentó su avalúo, del cual se inconforma el titular del bien expropiado. Ok, si esto está hasta ahí correcto, vámonos ¿y cuál es el objeto de ese procedimiento? Pues nada más echar abajo el monto de la indemnización. Vámonos a la pregunta 16. ¿Qué sucede en caso de que se cuestione la titularidad del bien o derecho expropiado respecto del monto de la indemnización? Esto sucede mucho cuando el bien que se va a expropiar resulta que ya la persona titular falleció. Y entonces, pues hay personas, hay en este caso herederos, que tienen, obviamente, se pueden considerar interesados legítimos en pelear el monto de la indemnización. Pero como todavía no se ha concluido el juicio intestamentario o testamentario ante el juez de lo familiar, pues la autoridad va a tener que esperar. ¿Esperar qué? Pues la sentencia. ¿De quién? Pues del juez de lo familiar, para que entonces se le entregue ese monto de indemnización a los que se hayan acreditado, obviamente, y a quienes se designe como herederos por parte del juez de lo familiar. Artículo 6 de la ley de ¿qué? Que estamos revisando, la ley de expropiación. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profesora. Adelante. ¿Quién, profesora? ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Moreno. Guadalupe Moreno, adelante. Sí, artículo 6. De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca el procedimiento respectivo, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos que corresponda. Bueno, pues ahí se está refiriendo procedimiento respectivo, pues el procedimiento civil, ¿no? Que está se llevando a cabo ante el juez de la familia. Tienen que esperar a la sentencia cuando ya se declare a los legítimos titulares de ese derecho, para que entonces la autoridad pueda decir, entonces ahora sí, con base en esta sentencia, yo puedo darte el pago o el monto de la indemnización. Bien, vámonos con la pregunta siguiente. La pregunta siguiente es la pregunta 17. ¿Qué procede a hacer la autoridad expropiante una vez que se dé creación, ocupación temporal o limitación de dominio? Que lo encontramos en el párrafo primero del artículo 7 de la ley que estamos revisando. Por favor, ¿quién lo quiere leer? Yo, profesora. ¿Quién es yo? Abigail Rodríguez. Abigail Rodríguez, adelante. Una vez decretada la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio, la autoridad administrativa que corresponda procederá a la ocupación inmediata del bien, de cuya expropiación u ocupación temporal se trate, o impondrá la ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de dominio que procedan. Entonces, estamos mencionando que una vez que se decreta la expropiación, automáticamente la autoridad ya está facultada para tomar la posesión del bien. Si hay construcción y hay que derribarla, la puede derribar, puede ejecutar todas estas medidas. ¿Por qué? Porque ya obviamente en este caso se emitió la declaratoria, ya hubo la cuestión en este caso del pago del monto de indemnización. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿qué medio
de impugnación va a proceder contra este decreto expropiatorio en el que, perdón, en el decreto en que se ordene la ocupación temporal, limitación de dominio. Párrafo tercero del artículo 7 que estamos leyendo. Por favor, compañeros, ¿quién quiere leerlo? Yo, profesora. Adelante, ¿quién es yo, profesora? Hernández García. A ver, Hernández García, por favor. Artículo 7, párrafo tercero. El decreto en el que limitación de dominio no admitirá recurso administrativo alguno y solo podrá impugnarse a través del juicio de amparo. Lo mismo que sucedió en la declaratoria. ¿Se acuerdan que cuando emite la resolución definitiva, la Secretaría dice que no emite recurso y también pues nada más se podrá impugnar a través del juicio de amparo? Ambos, tanto en la declaratoria como en el decreto, los únicos medios de impugnación que puede hacer valer el interesado es un juicio de amparo. Ok, por favor, nos estamos quedando, si no estoy equivocada, nos estamos quedando la pregunta 18, terminamos la pregunta 18 y empezamos mañana en la pregunta 19. ¿Queda claro, jovencitos hermosos? Chicos, hello. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ok, pues entonces yo les pido, por favor, que mañana se vayan integrando, vayan estudiando, no se les olvide que el viernes próximo tenemos un examen de la Ley General de Bienes Nacionales y que es importante irlo revisando por pues cualquier cosa. Si no hay ninguna otra pregunta, primeramente Dios, yo los veo el lunes. Recuerden, chicos, aquí hago un pequeño paréntesis, que como ustedes optaron porque yo les hacer segundo examen, ¿sí es cierto o no? Se me estaba pasando, ustedes hacen segundo examen, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, entonces, pero puedo dejar alguna que otra actividad, acá así como no queriendo la cosa, no voy a hacer una cosa así muy así grave, pero creo que para que complementemos un poco lo que estamos viendo, ¿sí? Sí. ¿Algunas preguntas? Maestra, ¿me podría regalar un minutito ahorita que se Ándale, retiren los sí, compañeros? claro que sí, perfecto. Gracias. Sí, adelante. ¿Alguna otra persona que quiera hablar conmigo? Si no, pues no es que los quiera correr, jovencitos, pero como tengo que entrar también a la otra clase, tengo que ser rápida para atender lo que me va a decir su compañera Abigail. Gracias, chicos, los veo el lunes, pónganse a estudiar mucho. Hasta luego, Gracias, buen día. profesora. Hasta luego. Hasta luego, buen día.